Hola, muy buenas. Vamos a hablar sobre la pérdida de eficiencia como consecuencia de la imposición de un impuesto. Vale, para eso vamos a establecer dos gráficos. Situación inicial, o sea, antes del impuesto, situación final, después del impuesto. Y vamos a ver qué ocurría antes del impuesto, que no va a ocurrir después del impuesto. Y eso nos llevará a que hay una pérdida de eficiencia. Hay cosas que antes se hacían y que eran beneficiosas para ambas partes y cosas que se van a dejar de hacer después del impuesto que no van a beneficiar a ninguna de las dos partes. Entonces, como hay cosas que se dejan de hacer que antes beneficiaban a ambas partes, se dirá que el impuesto tiene una pérdida de eficiencia en el sentido de Pareto. Pareto, un personaje que estudiaréis mucho en el mundo de la microeconomía. ¿Vale? Va sobre todo en el tema de eficiencia. Vale, vamos a suponer que nos encontramos con una curva de oferta, con una curva de demanda y vamos a ver qué pasa en una situación en la que no hay establecido ningún tipo de impuesto. Vale, vamos a dibujar aquí el eje vertical, aquí el eje horizontal. Recordad que en el eje horizontal se suele poner la cantidad y en el eje vertical se suele colocar el precio. Bien, una vez que ya tenemos situado el eje vertical y el eje horizontal, vamos a suponer que la curva, por ejemplo, de oferta, que la llamaré así, UDS, va a ser igual, por ejemplo, a P. Dependiendo del precio, pues conforme el precio aumenta, pues la cantidad ofertada será mayor, ¿vale? O sea, si el precio vale 3, la cantidad será 3. Si el precio es 4, la cantidad es 4. Esta curva iría subiendo. Sería, digamos, una imagen típica de una función de oferta. La función de demanda. La función de demanda normalmente suele tener pendiente negativa y, por ejemplo, vamos a suponer que vale esto de aquí. ¿Qué significa eso? Pues que la cantidad va a depender del precio y va a depender negativamente. Conforme va aumentando el precio, como el precio va restando, la cantidad va disminuyendo. Por ejemplo, si el precio fuese 1, la cantidad sería 30 menos 1, 29. Si el precio fuese 2, pues la cantidad demandada sería 30 menos 2, 28. Y conforme vaya aumentando el precio, la cantidad va a ir disminuyendo. Vale, si yo quisiera dibujar esto, bueno, en vez de dibujo rápido, voy a decir que la curva de demanda pues más o menos irá así. Aquí arriba estará el 30 y aquí abajo irá el 30. Esta será la función de demanda. Y la función de oferta pues tendrá más o menos este dibujo. Esta será la Q de oferta y esta será la Q de demanda. Entonces, en un principio, si no hay ningún tipo de impuesto, esta sería el punto de equilibrio que me marcaría la cantidad de equilibrio y además me marcaría también el precio de equilibrio. Esta sería la cantidad de equilibrio, le pondré una Q y una E de equilibrio y aquí una P y una E de equilibrio. Si quisiéramos calcular cuánto vale el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, simplemente tendríamos que resolver ese sistema. Podemos obviarlo de S y D y decir, aquí tengo un sistema de ecuaciones, esta es la cantidad que se ofrece y la cantidad que se demanda. En el equilibrio, la cantidad ofertada y la cantidad demandada tienen que ser iguales. O sea, esto tiene que ser igual a eso, o sea, que la parte, o sea, lo voy a hacer igualar aquí. Hago un sistema por el método de igualación y ya pues despejo, paso el precio para allá, va a ser 2P igual a 30, o sea que el precio va a ser 30 entre 2, que son 15. O sea que este precio, el precio de equilibrio, debería rondar por los 15 euros. ¿Y la cantidad? Pues yo para sacar la cantidad puedo cambiar aquí o puedo cambiar aquí, va a salir el mismo resultado. Si cambio aquí la P por 15, me saldrá 15, y si cambio aquí la P por 15, pues 30 menos 15 también me da 15, o sea que la cantidad de equilibrio va a ser 15. En este caso han coincidido, bien, pero no tendrían por qué coincidir. Esto lo voy a borrar, bien. Esto nos lleva, pues para que veáis la pérdida de eficiencia, nos llevaría, por ejemplo, a definir lo que es el excedente del consumidor y el excedente del productor. Por ejemplo, esta línea va a marcar el precio que van a pagar, el precio de equilibrio, el precio que van a pagar los consumidores y el precio que van a recibir los productores. Entonces, si queremos mirar por la parte de los consumidores, la parte de los consumidores se mira en la curva de demanda.
y los productores se mirarían en la curva de oferta. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se paga este precio, 15, se paga un precio que está a esta altura. Pues todos estos, la curva de demanda, en el fondo, lo que me dice el precio máximo que pagarían por conseguir, digamos, esos bienes. Entonces, todo aquel cuyo precio de reserva, o sea, cuyo precio máximo supere a 15, comprará. O sea, si yo, por ejemplo, este que esté aquí, pues el precio que esté dispuesto a pagar ese, pues valdrá pues, lo que sea, eso es un poco más pequeño de 30. Imaginad que es 29. Como el precio es 15, él pensaba pagar como mucho 29 y tiene que pagar 15, pues lo hace encantado. O sea que todo lo que esté aquí, como su predisposición a pagar es mayor o incluso igual, pues eso se va a decidir a, digamos, a pagar, a coger el bien. Y por la parte de los productores, la curva de demanda lo que me fija, esa línea lo que me va a fijar es el precio mínimo que estarían dispuestos a aceptar los productores para vender el bien. Entonces, todos estos productores van a conseguir un precio que va a estar por encima del precio mínimo, o sea, por encima o igual. Por ejemplo, este que esté aquí va a conseguir su precio, el precio mínimo que estaba dispuesto a ofrecer va a coincidir con el que le dan, va a vender. Pero todos los demás, todos los que están por aquí, el precio que estaban dispuestos a aceptar era por debajo del precio de mercado, o sea que ellos van a vender encantados. Entonces, el excedente del consumidor se define como el área de esa zona, es la diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan. Es una manera de monetizar, digamos, la satisfacción que tendrían los consumidores ante esa operación. ¿Y cuánto valdría ese área? Pues el área de un triángulo, pues el excedente del consumidor, pues lo que sea el área de este triángulo. Este triángulo tiene de base 15, el área de un triángulo es base por altura, partido por 2, la base es 15, la altura es lo que mide de aquí a aquí, pues de 15 a 30 también mide 15, y todo esto partido por 2, 15 por 15 son 225, y la mitad de 225 son 122,5. El excedente del consumidor será de 122,5. Esto está medido en términos monetarios. El excedente del productor será el área de la zona esa roja, ¿vale? Sí, otro triángulo que sería, pues la base sería también 15, la altura sería esto 15, pues 15 por 15 partido por 2, en este caso van a coincidir 122,5. O sea que ambos tendrían, digamos, el mismo excedente. No siempre sucede eso, hay veces que el excedente del consumidor es mayor que el del productor, entonces dependerá muy mucho de las inclinaciones que tengan las rectas, las curvas de demanda y oferta. En este caso las inclinaciones son iguales. Ahora vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si se introduce un impuesto. Vamos a suponer que el impuesto vale, por ejemplo, 5 euros. Un impuesto sobre cantidad vendida. O sea, cada cantidad, si yo compro una cantidad, pues yo tengo que pagar 5 euros más de lo que valía. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, pues eso va a hacer que el precio suba. Y eso llevará a que haya consumidores que ya el precio se les escape de su rango y no van a comprar, y productores, ya ahora veréis que el precio que van a recibir está por debajo de lo que estaréis dispuestos a aceptar y tampoco se van a meter en el mercado. Y podéis pensar, sí, pero eso dependerá de quién pague el impuesto. No. Una cosa es quién paga el impuesto y otra cosa muy distinta a quién repercute finalmente el impuesto. Vamos a suponer que el impuesto era de 5 euros. ¿Cómo se indica gráficamente un impuesto, por ejemplo, de 5 euros aquí? Bueno, pues sería trazar una línea, lo voy a hacer gráficamente, sería trazar una manera de hacerlo, imaginar que este segmento, coger un segmento que mida 5 unidades y, a ver, la idea, para hacerlo bien, tendréis que coger, por ejemplo, desde aquí y medir 5, un segmento que mida 5. Imaginar que ese segmento de ahí mida 5. Y lo vais llevando paralelamente hasta que toque a la curva de demanda. Pues imaginaros que sale así y que eso mide 5.
Bien, ese segmento cuando corte, por ejemplo, cuando corta la curva de demanda, pues cortará aquí a la curva de demanda y cortará aquí a la curva de oferta. Recordad que esto de aquí, ese segmento tiene que ser del mismo tamaño que tenga como cuantía el impuesto. Bueno, pues imaginad que ese de aquí vale 5. Entonces, ¿qué significa la parte que hay por encima del precio de equilibrio? ¿Qué significa esta parte? O sea, la parte que hay del precio de equilibrio está aquí arriba. Esta es la parte que le afectaría al consumidor. O sea, el consumidor en principio pagaba 15 y ahora va a pagar esa cantidad. ¿Vale? Esta cantidad que hay aquí, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Vale, este será el precio que pagarán los consumidores, que lo voy a llevar aquí, que es superior al precio que pagaban en principio. Y este será el precio que recibirán los productores. Voy a marcar por aquí. Y este será el precio de los consumidores y este será el precio de los productores. El precio de los consumidores será superior al precio de equilibrio y el precio de los productores será inferior al precio de equilibrio. Entonces hay una parte, esta parte de acá, esa es la parte del impuesto que le afecta a los consumidores y lo que hay desde el precio de equilibrio hacia abajo, o sea, esta parte de aquí, esa es la parte que afectaría a los productores. ¿Tiene que ser igual? No, en este caso se va a salir igual, pero en principio no tendría que ser igual. Esto dependerá de la inclinación de cada una. La inclinación de una recta nos va a medir mucho lo que es la elasticidad digamos, de la curva. Y la elasticidad es, en cierto modo, nos va a decir a quién va a repercutir más un impuesto. Cuanto más pendiente tenga una curva, pues más le va a repercutir un impuesto. Cuanto más plana sea, pues el efecto será, o sea, menos le va a repercutir el efecto a esa parte. Imaginaros que la curva de demanda va así y la curva de oferta es muy plana. Entonces, si yo cojo un impuesto así, bueno, aquí está el precio de equilibrio. Bueno, pues mirad que el segmento que hay del precio de equilibrio hacia arriba es muy superior al segmento que hay del precio de equilibrio hacia abajo. O sea, al consumidor le va a repercutir mucho más que al productor. O sea, eso va a ir en consonancia con las inclinaciones que tengan las dos curvas. Bien, pero ¿cómo se haría esto de forma analítica? De forma gráfica está muy bien, pero yo no sé cuánto vale esto, ni sé cuánto vale esto, y tampoco sé la cantidad que se va a ofertar. Bien, vamos a calcular cuál será el precio que pagan los consumidores, el precio que van a recibir los consumidores, los productores que diga, y cuál va a ser la cantidad que se va a intercambiar, que va a ser menor de 15. Bien, para eso hay un truco bastante sencillo, pero para eso tenéis que coger, para usar este truco, tenéis que hacer lo siguiente. A ver, se puede hacer de varias maneras. Una es haciendo un sistema de ecuaciones, sabiendo que el precio de los consumidores, o sea, esto de aquí, este sería el precio de los productores y este sería el precio de los consumidores. El precio de los consumidores va a ser igual al precio de los productores más el impuesto. En este caso, el precio de los consumidores va a ser igual al precio de los productores. El impuesto era 5, creo que era. Bueno, pues la idea sería cambiar, por ejemplo, eso por esto y hacer un sistema de ecuaciones. Pero yo os voy a decir una manera que yo creo que es más rápida. Creo que es más rápida de esta forma. Para hacerlo de esta manera, tenéis que despejar la P, o sea, la P de aquí arriba. De aquí arriba la P ya está despejada, P sería igual a Q, y si despejo de aquí la P, pues P va a ser igual a 30 menos Q. Una vez que tengo eso, recordad que esta es la función de oferta y esta es la función de demanda. Lo que yo voy a hacer es calcular este punto de aquí. ¿Cómo? Pues es como bajar esta línea 5 unidades. ¿Por qué 5 unidades? Pues porque es lo que vale el impuesto. O sea, bajar estos 5 unidades, o sea, hacer que la curva, bajarla así, hasta que, o sea, bajar las 5 unidades y ver dónde cortaría aquí, para saber el punto, el precio de equilibrio. O sea, el precio que cuadraría los productores. ¿Cómo se consigue bajar, por ejemplo, la curva de demanda? La curva de demanda era esta. Si la quiero bajar 5 unidades, pues le tengo que restar 5. O sea, lo que uno quiere bajar, la curva de demanda, es lo que le tenéis que restar. Tenéis que restarle siempre la cuantía del impuesto. Una vez que tengáis eso, pues ya igualáis. Como igualamos esto con esto, y me va a quedar Q igual a 30 menos Q
y menos 5. Voy a pasar esta Q para acá y va a ser, sí, 2Q igual 30 menos 5 son 25. O sea, en este caso me va a quedar que la Q va a ser 25 entre 2 son 12,5. 12,5 sería la cantidad que se va a ofertar. Fijaros que la cantidad que se va a ofertar, 12,5, era más pequeño que la cantidad de equilibrio. O sea, se han perdido 2,5 unidades de transacciones. Bien, si esta es la cantidad para calcular el precio, vale, pues yo me voy a ir, por ejemplo, voy a calcular el precio de aquí. Podéis coger la que queráis, va a salir el mismo resultado. Voy a coger el 12,5 y voy a cambiar el 12,5 aquí. Si lo cambio aquí arriba, pues me va a salir que el precio vale 12,5, que sería este de aquí. Y sería un 12,5. Si lo hubiese cambiado, por ejemplo, aquí abajo, pues tendría que el precio sería igual 30 menos 12,5 y menos 5. Y esto saldría, pues, 30 menos 17,5, esto sale también 12,5. O sea que siempre me daría este precio de aquí. Vale, ¿cuál sería el precio, el precio que paga el consumidor? Bueno, pues la diferencia son 5 euros. Pues sería 12,5 más los 5 euros de los impuestos son 17,5. Muy bien, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos que en un principio el precio de equilibrio era 15, la cantidad intercambiada 15 también, me ponen un impuesto que lo he borrado de 5 unidades y ¿qué ha pasado? Bueno, pues que la cantidad ha pasado de valer 15, no es que haya bajado mucho, pero ha bajado a 12,5, o sea, se produce menos. ¿Cuál es en este caso el excedente del consumidor? Pues mirad, el excedente del consumidor es lo que hay desde el precio que paga, que es esta línea, hasta la curva de demanda, sería todo esto. Ese sería el excedente del consumidor. ¿Cuál sería el excedente del productor? Pues lo que hay entre el precio que recibe, que es esa línea, y lo que estaría dispuesto, y su curva de oferta, que es lo que estaría dispuesto a recibir. ¿Cuánto hemos perdido respecto a la situación inicial, que era esta? La situación inicial iba así. Bueno, aquí estaba el 15 y aquí estaba el 15. Entonces, el consumidor tenía todo este excedente y el productor tenía todo este excedente. Hay una parte que la voy a pintar en azul, que es esa que hay ahí y esta que hay aquí. Esa parte se pierde. ¿Pero se pierde toda? No, toda no. Hay una parte que no se va a perder porque, a ver, el efecto de un impuesto, el objetivo de un impuesto es recaudar. ¿Y quién recauda? Recauda el Estado. Entonces el Estado, mediante la imposición de un impuesto, lo que va a obtener es un ingreso. Y el ingreso pues va a ser igual al precio por la cantidad. Entonces, el precio es la cuantía del impuesto, en este caso son 5, porque se lleva 5 euros de cada unidad que se venda. ¿Y cuál es la cantidad? Pues la cantidad eran 12,5. Pues 5 por 12,5 son 62,5, creo. Bueno, pues 62,5 sería la parte que se llevaría, la parte del excedente que iría a manos del Estado. Esa parte luego, por ejemplo, pues iría, pues para proporcionar servicios públicos, o sea, que esa parte no se va a perder. El Estado generalmente ingresa para proporcionar una serie de servicios que se subvencionan y se sufragan en parte a los ingresos que puede tener el Estado. Pero esta otra parte, que esa sí que va a ser una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque, mirad, todos estos consumidores que antes consumían, ahora van a dejar de consumir. ¿Por qué? Porque el precio, que es 17,5, está por encima de lo que ellos estaban dispuestos a pagar. Todos estos productores
que antes producía, ahora no van a producir porque el precio que van a recibir, que es 12,5, es inferior al que ellos estarían dispuestos a admitir. O sea que todo esto de aquí, que lo voy a pintar en rojo, pero así, en horizontal, toda esa parte se va a perder. ¿Y cuánto valdría ese área? Bueno, pues ese área es un triángulo, y el área de un triángulo sería el triángulo ese, si os dais cuenta, tiene esta forma. Entonces podría considerar esto como base. La base sería por lo que mide de aquí a aquí, que es 5. Y la altura sería esto. Si os dais cuenta, la altura es lo que va de aquí a aquí, de la cantidad ofertada al principio a la cantidad que se ofrece al final. Pues de 12,5 a 15 van 2,5 y todo eso partido por 2. ¿Y esto cuánto vale? Pues 5 por 2,5 son 12,5 y 12,5 entre 2 son 6,25. Aunque no lo olvide, voy a demostrar que estas 4 áreas van a sumar lo mismo que estas de aquí. O sea, el excedente del consumidor nuevo, el excedente del productor nuevo, lo que recauda el Estado más la pérdida de eficiencia, tiene que ser igual a lo que sume el excedente del consumidor al principio y el excedente del productor al principio. Esto creo que era 15, y aquí también valía 15, y el excedente del consumidor creo que eran 112,5 y el excedente del productor también 112,5 y la suma son 225. Recordad que el excedente es simplemente una manera de monetizar la satisfacción que produce una transacción. O sea que estas 2 áreas suman 225, bueno, estas 4 áreas han de sumar 225. Lo que pasa es que se van a repartir de forma distinta. O sea, el consumidor va a perder una parte, o sea, de los 112 que tenía antes va a perder una parte, el productor perderá otra parte, habrá una parte que ganará el Estado y luego habrá una parte que se perderá. Entonces, ¿cuál será, por ejemplo, el excedente del consumidor nuevo? Pues lo mismo, en un triángulo, la base sería por lo que mida esto, que son 12,5, pues 12,5 que es la base, por la altura que es de 17,5 a 30 también son 12,5, pues 12,5 por 12,5 entre 2. ¿Y eso qué vale? Pues 12,5 al cuadrado entre 2 son 78,125. Esto sería lo que vale el excedente del productor nuevo, del consumidor nuevo. Fijaros que es más pequeño que lo que valía al principio, o sea, ha perdido. El excedente del productor nuevo, vale, sería la base, que es la misma, serían 12,5, la altura también 12,5, partido por 2, o sea que va a valer lo mismo, 78,125, que también ha perdido. Bueno, pues esa pérdida que han experimentado estos dos agentes, pues una parte de esa pérdida se la llevará el Estado, sí, coge aquí, el ingreso del Estado. Le pondré una I de ingreso y una E de Estado, pues sería el área de este rectángulo, que sería la base por la altura. La base, la cantidad que se, digamos, la cantidad que se ofrece, que se demanda y que se ofrece, que son 12,5, por el precio. Pero aquí el precio es la cuantía del impuesto, el impuesto 5, porque el Estado solamente va a recaudar 5. O sea, el consumidor pagará 17,5, el productor recibirá 12,5, esa diferencia es la que recibe el Estado. Ese sería, digamos, el 5 ese. Y 12,5 por 5, pues son 62,5, creo que sale. 62,5, 12,5 por 5, sí, son 62,5. Y me coge aquí, sí, y la pérdida de eficiencia, le pondré PE de pérdida de eficiencia, que sería el triangulico este rojo, que vendría a ser el triangulico este de aquí. Este triangulico que hay aquí, donde la base es como si fuese esto, que sería pues la cuantía del impuesto, 5, y la altura sería pues esto de aquí, que es lo que mide esto, que serían 2,5. Bueno, pues como un triángulo, la base sería 5, la altura 2,5 entre 2. Y 12 por 2,5 son 12,5 entre 2, 6,25. Bueno, pues si yo sumo 6,25 más
62,5 más esto 2 veces, la suma sale, estos 4 sumados salen 225, que es justo lo que valía en un principio. Pero ¿por qué se dice que un impuesto genera una ineficiencia? Bueno, pues porque, primero, es ineficiente en el sentido de Pareto porque hay transacciones que si el impuesto no estuviese, se harían y beneficiarían a ambas partes. Por ejemplo, todas estas transacciones que hay aquí, todos estos consumidores y todos estos productores intercambiarían, o sea, el consumidor compraría y el productor vendería. Y esa transacción beneficiaría a ambas partes. Entonces, mientras haya transacciones que se dejan de hacer y que beneficien a ambas partes, hay una pérdida de eficiencia en el sentido de Pareto. Bueno, pues la imposición de un impuesto recauda un ingreso, que está muy bien pues para ofrecer una serie de servicios, pero genera una ineficiencia por pérdida de transacciones que beneficiarían a ambas partes. Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.